Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis. Episodio número 3. Pax et Bonum. En este episodio veremos, entre otras cosas, un tema sumamente importante respecto a la palabra escatología. No tanto lo referente a su significado, sino a la forma correcta de escribirla y pronunciarla. Comenzamos. Pregunta número 13. ¿Qué hace notar el autor de apellido Vigorux sobre el autor del Apocalipsis? Vigorux, al refutar a la crítica racionalista, hace notar cómo este reconocimiento del Apocalipsis como obra del discípulo amado fue unánime hasta la mitad del siglo III. Pregunta número 14. ¿Quién fue el primer opositor del hecho de que el autor del Apocalipsis es el apóstol San Juan? Hasta la mitad del siglo III, y solo entonces, empezó a hacerse sospechoso el divino libro a causa de los escritos de su primer opositor, Dionisio de Alejandría, que dedicó todo el capítulo 25 de su obra contra Nepos a sostener su opinión de que el Apocalipsis no era de San Juan, se abren comillas, alegando las diferencias de estilo que señalaba con su sutileza de alejandrino entre los evangelios y epístolas por una parte y el Apocalipsis por la otra, se cierran comillas. Por entonces la opinión de Dionisio era tan contraria a la creencia general que no pudo tomar pie ni aún en la iglesia de Alejandría, y San Atanasio en el año 367 señala la necesidad de incluir entre los libros santos al Apocalipsis, añadiendo que allí están las fuentes de la salvación. Pero la influencia de aquella opinión, apoyada y difundida por el historiador Eusebio, fue grande en lo sucesivo, y a ella se debe el que autores de la importancia de Teodoreto, San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo, en todas sus obras no hayan tomado en cuenta ni una sola vez el Apocalipsis. La debilidad de esa posición de Dionisio Alejandrino la señala el mismo autor Vigorux, mostrando no sólo la flaca obra exegética de aquel, que cayó en el alegorismo de Orígenes, después de haberlo combatido, sino también que, cuando el cisma de Novaciano abusó de la epístola a los hebreos, los obispos de África adoptaron igualmente como solución el rechazar la autenticidad de todo ese libro, y Dionisio estaba entre ellos. Confrontar la introducción a las epístolas de San Juan. Se abren comillas. San Epifanio, dice el padre Durán, había de llamarlos sarcásticamente a esos impugnadores los alogos, para expresar en una sola palabra que rechazaban el logos, o sea, la razón divina. Ellos que estaban privados de razón humana, alogos, se cierran comillas. Añade el mismo autor que el santo les reprochó también haber atribuido el cuarto evangelio al hereje Cerinto, como habían hecho con el Apocalipsis, y que más tarde su maniobra fue repetida por el presbítero romano Cayo, se abren comillas, pero el ataque fue pronto rechazado con ventaja por otro presbítero romano mucho más competente, el célebre San Hipólito Mártir, se cierran comillas. Pregunta número 15. ¿En dónde fue que escribió el Apocalipsis el apóstol San Juan? El apóstol San Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, una de las islas del mar Egeo, que forman parte del Dodecaneso, durante el destierro que sufrió bajo el emperador Domiciano. Pregunta número 16. ¿En qué año fue escrito el libro del Apocalipsis? Probablemente hacia el año 96. Pregunta número 17. ¿Quién es el destinatario o destinatarios a quien va dirigido el Apocalipsis? Las destinatarias fueron las 7 iglesias de Asia Menor, cuyos nombres se mencionan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y cuya existencia, dice Gelín, podría explicarse por la irradiación de los judíos cristianos de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 9, así como San Pablo halló en Éfeso algunos discípulos del Bautista. Hechos capítulo 19, versículo 2. Apocalipsis 1:11, que decía:
Lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Y aquí la pequeña explicación de este versículo 11 del capítulo 1 del Apocalipsis. Nos dice que las 7 ciudades se hallan todas en la parte occidental del Asia Menor, con Éfeso como centro. No se sabe quién fundó esas iglesias. Algunos suponen que fue San Pedro. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y otros que pudo ser San Pablo, al llegar a fundarlas cuando anduvo por Éfeso y Colosas, en esa región. Estaban también en ella otras importantes iglesias como la de Toade, Hechos capítulo 20, versículos 5 y siguientes. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y la de Hierápolis, cuyo obispo era a la sazón Papías, discípulo de San Juan, y que había sido fundada probablemente, como también la de Laodicea, por Epafras, colosense de origen pagano y coadjuntor de San Pablo. Colosenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué no se mencionan aquí estas iglesias? Filión responde: es el secreto de Dios. Pregunta número 18. ¿Qué significa la palabra escatología con J, conocida erróneamente como escatología con C? En español, el término escatología puede estar referido a dos cosas completamente diferentes: el conjunto de creencias referentes al fin de los tiempos, de escatos con E, que significa último, y también al estudio del excremento, de escatos sin E, que significa excremento. Para los ingleses, nuestro sonido de J se escribe como una H, o más claramente como una KH, como en Akenatón, nuestro Ajenatón, Cacasia, Jacasia, Carcop, Jarcop, Cartum, Jartum o Cusestán, Jusestán. Por lo tanto, la pronunciación quedaría así: escatos con E, que significa lo referente a lo último, quedaría como eschatos con J, referente a lo último, o escatológico, noticia de lo último, que viene de escaton con E, lo último. En cambio, escatos sin E hace referencia al excremento. Escatológico significa pornográfico. Escatos sin E, excremento. Sin embargo, el idioma español transliteró dos fonemas distintos: la 10ª letra del alfabeto griego, que es la kappa, que se escribe como una K, y la 22ª letra del alfabeto griego, que es la J griega, que se escribe como una X, con la misma letra C, por lo que los dos conceptos distintos quedaron homónimos. Se romaniza en latín como chi y en castellano como ji. Los romanos la transliteraron con el dígrafo che en palabras tales como chorus, chaos, Christus o charon, que quedaron como en español como coro, caos, Cristo y Caronte, respectivamente. Al respecto, es interesante la observación que hace el reverendo padre Leonardo Castellani, sacerdote jesuita, y nos dice: escatológico. ¿Por qué escatológico con J? Porque así debe ser. Hay dos palabras morfológicamente parecidas en español: escatológico con C, que significa pornográfico, de escatos sin E, término griego que significa excremento, y escatológico con J, que significa noticia de lo último, de escaton con E, lo último, las cuales son confundidas hoy día por descuido o posdescuido, o ignorancia o periodismo, incluso en los diccionarios Espasa, Julio Cázares, de modo que risueñamente el apóstol San Juan resulta un escritor pornográfico o excremental. Yo hago buen uso. Si el buen uso se restaura, mejor. Si no, paciencia. Poco cuidado con nuestra lengua se tiene hoy día. Bien, hasta aquí este tercer episodio de Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Nos vemos en el siguiente. Paz y bien.